Hoy vamos a hacer review de la película de Fight Club. Nada más voy a dar un minuto a que se conecte un poquito gente y empezamos a hablar sobre esta película que yo tenía rato de no verla, la he visto muchas veces y ayer la volví a ver en la noche y tiene muchas cosas muy interesantes. Creo que vale la pena platicarla y aparte es buen momento para platicarla. Un cafecito, sí, algo pequeño para despertar, para aguantar el lunes. Bueno, vamos a empezar. Espero hayan visto la película de Fight Club. Si no la han visto, les recomiendo no ver este review antes de verla. Fight Club es de estas películas que realmente los spoilers sí importan mucho. O sea, los spoilers sí son muy importantes. O sea, estas películas que sí se pueden echar a perder. De hecho, me acuerdo que fui un idiota. Cuando estaba en preparatoria y salió esta película, la fui a ver en el cine y, primer gran spoiler, escribí en un pizarrón de la preparatoria que Edward Norton y Brad Pitt eran la misma persona, o más bien Edward Norton es Tyler Durden, ¿ok? Entonces vamos a empezar por ahí. ¿De qué se trata la película de Fight Club? ¿No? La película se trata de este personaje, se llama El Narrador, de hecho investiguenlo, o sea, el personaje en todos lados sale como El Narrador, es el personaje de Edward Norton, que tiene una enfermedad mental, o más bien un trastorno psicológico que se llama distorsión de la identidad de las personalidades. Dissociative Identity Disorder. Más bien, no me acuerdo muy bien cómo se traduce, ¿no? Es desorden de identidad disasociada o algo así. No es lo mismo que personalidad múltiple. Él no tiene personalidad múltiple, simplemente tiene una fractura en su personalidad. ¿Okay? Y esta básicamente es como la línea central de la película. El otro tema principal de la película es la relación con el consumismo. ¿Okay? Y aquí la pregunta es, ¿quién eres? O sea, ¿cómo te defines? ¿Qué es lo que te hace lo que tú eres? O sea, ¿qué es lo que te hace una persona individual, interesante, digna, distinta a los demás, ¿no? Y durante mucho tiempo, en toda la película, se está constantemente tratando este tema de cómo el consumismo viene a suplir nuestra falta de individualidad o nuestra falta de carácter en el capitalismo, ¿ok? Esto obviamente habría que entrar a muchos temas muy interesantes, por ejemplo el realismo capitalista de James Fisher es un libro sumamente interesante para entender este contexto, pero realmente lo que pasa en el capitalismo es que lo que nos define es aquello que nosotros consumimos. Entonces, todo el tiempo en Fight Club están diciendo de que qué tipo de jarrón o qué tipo de vajillas son las que me definen como persona, ¿no? Y todo el tiempo te están poniendo como la vida de Edward Norton, el narrador, parece un catálogo de IKEA. O sea, de hecho, visualmente se hace esa metáfora de cómo su departamento es un catálogo de IKEA. O sea, yo soy este tipo de mesa, yo soy este tipo de lámpara, yo soy este tipo de tapete. Porque todo el tiempo, realmente la pregunta que está ahí, que no se contesta, es ¿quién es? O sea, ¿quién es el personaje? De hecho, el personaje no tiene nombre, el personaje no es nadie. ¿Por qué? Porque dentro del consumismo, tú realmente no eres nadie. Tú eres solo aquellas cosas que consumes, ¿no? Esta crítica al consumismo está en muchos lugares en la película. Sale creo que una copita de Starbucks en cada gran escena o a cada rato hay copas de Starbucks por todos lados. Hay una crítica muy grande a las grandes empresas, a cómo esto nos ha deshumanizado y demás, ¿no? Y el personaje del narrador, o sea, y voy a hacer esta distinción muy importante, ¿no? El personaje del narrador y Tyler Durden. Tyler Durden, el personaje de Brad Pitt es otra cosa. O sea, aunque sí sea o sea, es la misma persona, pero es otra personalidad completamente distinta. El narrador, que no tiene nombre, se llama el narrador, no se llama Tyler Durden. Tyler Durden se llama la identidad esta que se inventó este cabrón. Pero el narrador no es nadie, es solo sus hábitos de consumo. Él definitivamente no es una persona. Él tiene una incapacidad enorme de vincularse con los demás, de no duerme, tiene insomnia. De hecho, él dice en algún momento en la película, en la escena esta que está en el sillón viendo infomerciales a las 3 de la mañana, que el problema de la gente que tiene insomnia es que realmente nunca estás dormido, pero tampoco nunca estás despierto. ¿Okay? Y obviamente, pues ahí, digo, esta película es de los 90, ¿no? Entonces esta película ya empezaba a hablar de esta noción del wokeness, del despertar a la vida, ¿sabes? De qué es el despertar. Digo, se me hace inclusive un poco deprimente que despertamos a la vida, pero inclusive nuestro despertar a la vida fue absorbido por el capitalismo y ahora el despertar se te vende, ¿no? De que, o sea, tú compras productos woke o tú tienes hábitos de consumo woke o inclusive el woke culture modifica la cultura consumista, ¿sabes? Quitamos algunas marcas because we're woke to injustices, este tipo de cosas, ¿no? Pero probablemente la noción principal es que este personaje de Edward Norton, del narrador, está completamente dormido. O sea, está dormido y no tiene una identidad propia porque su identidad solo existe a través de aquellas cosas que él consume. ¿Okay?
Durante diferentes momentos de la película, antes de que salga Tyler Durden, ya aparece Tyler Durden en diferentes momentos. Sale como en flashazos, ¿no? Y digo, pues está también la broma esta de que Tyler Durden trabaja como editor de cine y hay un vínculo entre lo que es la conciencia del narrador y su super yo, que después se desdobla y se hace una segunda personalidad, que también de alguna manera edita su percepción del mundo y se autoinsiere en momentos de la vida, de la perspectiva de lo que es Edward Norton, de su realidad, y son justos en momentos de alta tensión, o sea, en momentos de autoestrés para el narrador, de altísimo estrés para el narrador. Eh, Básicamente el contraste entre el mundo de Edward Norton y el mundo de Tyler Durden, o sea, cuando se va a vivir a esta casa horrible en Paper Street, que está en medio de una zona industrial, que la casa entera parece como un lugar donde la gente va a recibir enfermedades, inyectarse heroína, es completamente un desmadre, nada funciona, el agua es negra, es el contraste entre la vida organizada, sin individualidad del capitalismo, y la vida del caos o la vida desorganizada, asistemática de la anarquía. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que Tyler Durden es como una invención de un personaje de todo aquello que quisiera ser el narrador Edward Norton y no puede ser. ¿Y en qué momento específicamente sucede esto? Cuando Edward Norton se enamora de Marla o cuando empieza a tener sus sentimientos por Marla, ¿no? Aparte, la película tiene como un underline, como una narrativa subyacente sobre la homosexualidad y qué es lo que hace que un hombre sea un hombre, ¿ok? Este tema es súper interesante y sale muchas veces en la película porque todo el tiempo están hablando de cortarle las bolas a la gente, o más bien castrar a la gente. ¿Okay? El tema de quitarle los testículos a la gente es central en toda la película. El primer grupo de terapia que es relevante para Edward Norton, el narrador, es este grupo de testicular cancer, ¿no? Entonces, donde él va con otros hombres que han perdido los testículos por problemas de cáncer testicular, o ahí conoce a Bob, el ex luchador este que ahora tiene tetas, y lo raro es que ahí conoce a Marla. Marla es otra turista en el sentido de que ella realmente tampoco tiene la enfermedad, nada más va porque pues hay café gratis y se siente bien alrededor de la depresión de los demás hombres, y Edward Norton también estaba ahí como para sentirse bien. Se enamora de Marla, digo, al mismo tiempo se siente como esta repulsión y al mismo tiempo amor por ella. ¿Por qué la repulsión? La repulsión porque él no la puede tocar, o sea, él es como si fuera un incel. Él, al mismo tiempo de no tener una individualidad, pues tampoco tiene un sentimiento de su propia sexualidad. O sea, él tampoco es un hombre per se. O sea, ¿sabes? Él no está conformado como un hombre. Él es un consumista. O sea, de hecho, tienen esta conversación con Tyler Durden en el bar y le dice de que quién eres, o sea, qué eres, qué somos, ¿no? En el sentido básico de la palabra, somos consumistas, o sea, somos consumidores. O sea, lo único que nos define es nuestro consumismo. Esta imposibilidad de tener una identidad como hombre le imposibilita al narrador acercarse a Marla y tener una relación amorosa con ella. Ahí en este momento es donde como esta segunda personalidad de Tyler Durden se desdobla y se transforma en un brote psicótico que lo domina para poder realmente acercarse a Marla. Él jamás hubiera podido tener una relación con Marla si no se hubiera inventado Tyler Durden. El que coge con Marla, el que se la coge como no se la habían cogido desde primaria, que es de las mejores bromas de la historia del cine, todas estas relaciones que él tiene con Marla es a través de Tyler Durden, no es de él. Porque Tyler Durden es como esta invención de lo que sería un hombre, según el narrador. Pero fíjense lo raro de esto, o sea, porque Tyler Durden es el villano de la película, o sea, es el malo de la película, ¿no? O sea, es un anarquista, es un terrorista, es violento, es sumamente brutal, es, ¿sabes? Sucio, desrespetuoso, no tiene regards por los demás, es sumamente deshumano, es brutal. O sea, es mucho de lo que está mal de una persona, de un hombre, si quisieras verlo así. Pero el narrador está tan castrado, tan desindividualizado y tan fragmentado y tan perdido en el consumismo y en el capitalismo, que lo que se inventa como lo que es un hombre de verdad es algo repulsivo, es algo brutal. Esto es Tyler Durden. Tyler Durden es la formación reactiva del narrador de todo lo que él cree que un hombre debería ser si fuera la completa oposición a lo que el estilo de vida consumista te pide ser. Esto es bien interesante. Y aquí hay una noción sumamente política de la película, que muchos de estos movimientos emancipatorios del capitalismo llevan al fascismo, ¿okay? Que es justo lo que es Project Mayhem. Project Mayhem es fascismo, ¿okay? Porque básicamente en algún momento, bueno, nada más para terminar el tema de la homosexualidad, hay algo bien interesante cuando ellos tienen la primera pelea fuera del bar.
Cuando terminan de pelearse por primera vez, se sienta este güey a platicar con Tyler Durden, que realmente no existe. Están fumando un cigarro, tomándose una cheve, como que todos cansados, como si hubieran cogido. Y le dice de que, oye, esto estuvo divertido, lo deberíamos hacer otra vez. ¿Sabes? Como que, o sea, típica frase de tipo, te avientas un one night stand y después le dices a la pareja de que, oye, pues estuvo cool, nos deberíamos de volver a ver, ¿no? Y aparte está el tema de que también, o sea, lo que busca este hombre es acercarse a otros hombres. Pero el problema es que su homosexualidad probablemente le da tanto miedo que lo único que puede hacer es acercarse a otros hombres a través de el dolor extremo, que es tipo las tetas de Bob. O sea, por ejemplo, cuando él abraza a Bob ¿sabes? En los senos de Bob sí se siente a gusto y puede estar abrazado con un hombre llorando y no pasa nada, pero no se puede acercar a Marla. Y por otro lado, sí se puede agarrar a golpes con otras personas y destruir a aquellos hombres que le parecen guapos. O sea, que el chavo el de 30 Seconds to Mars, Joker, se me fue su nombre, Jared Leto. Bueno, Jared Leto cuando está pintado de güero le parece guapo y lo destroza, o sea, lo hace garras. Es de las escenas más brutales de la película. Cuando lo agarra a golpes, deja la cara completamente deforme. ¿Por qué? Porque se está como deteniendo o está peleando contra su deseo homosexual. O sea, es muy violento en su defensa, porque pues obviamente la tentación es muy grande, ¿ok? Entonces, mucho de la película de lo que hablan, de que todo el tiempo están hablando de que, tipo, si te atrapo, te corto las bolas. Y agarran a un ejecutivo, lo llevan al baño y les dicen, o haces esto o te cortamos las bolas. Y luego a él mismo, cuando lo atrapan los policías y supuestamente está tratando de acabar con Project Mayhem, le dicen, si haces algo, te vamos a cortar las bolas. Y Tyler Durden dijo, aunque sea Tyler Durden, te vamos a cortar las bolas también. Y todo el tiempo está este tema de lo que es ser hombre. O sea, ¿cómo llegas a ser un hombre? O sea, ¿cómo llegas a ser una persona? Y obviamente aquí el quiebre es, bueno, a través del consumismo y el capitalismo realmente no, porque no tienes ni siquiera individualidad, quedas completamente masculinizado. Su jefe que se hacía enemas de sabores de café para ir a trabajar. O sea, todos los hombres dentro del capitalismo y dentro del consumismo son unos sisis. O sea, son unos poco hombres. O sea, son unas mujercitas, por así decirlo, ¿no? Y la crítica está constantemente ahí. Bueno, recuerden que el creador de la película es homosexual. Entonces, está toda esta pelea contra la actitud o lo que es un hombre o lo que es la sexualidad masculina. Entonces, él dice, no, ¿sabes qué? Me voy a salir de aquí, me voy con Tyler Durden, se va a vivir a la casa, está horrible. Y empiezan Project Mayhem, ¿ok? Supuestamente en la persecución de, oye, pues si no encontré mi individualidad en el consumismo, déjame encuentro la individualidad en este anarquismo, que después resulta que no era anarquismo, era un fascismo total. Tyler Durden era un dictador, o sea, Tyler Durden era un dictador de lo peor. Les decía exactamente a todos qué hacer, cómo se tenían que comportar. Acababan todos vestidos igual. O sea, si en el capitalismo tu sentido de individualidad es falso, porque la noción es esa. En el capitalismo, quien tú eres, las marcas, la ropa que usas, el carro que tienes, los zapatos que tienes, tu preferencia de tipo de contenido, eso no eres tú. Eso es todo falso. O sea, ¿a poco tú eres tu marca de carro? ¿Tú eres tu marca de zapatos? ¿Tú eres el tipo de contenido que consumes? ¿Tú eres la casa donde vives? ¿Tú eres tu poder adquisitivo? ¿Tú eres la cantidad de dinero que tienes? No, tú no eres eso. De hecho, eso lo compraste. Y aparte, deja tú, todas esas cosas que te venden diciéndote que eso eres tú, al siguiente año le cambian el posicionamiento, inventan una marca nueva, le cambian un poquito la dinámica y tienes que comprar otra vez. Entonces, la diferencia entre consumir un producto A un producto B es el posicionamiento de marca. El producto en sí no es gran diferencia. O sea, ¿qué diferencia existe entre la gente que prefiere los Nike o la gente que prefiere los Adidas? O la gente que tiene un Chevrolet o la gente que tiene un BMW. O sea, en el sentido pragmático y funcional de las cosas, nada. Es puro fetiche capitalista. O sea, fetiche capitalista es en el sentido de le creamos aspiraciones artificiales a los productos y a los consumos para que la gente piensa que puede reflejar su individualidad a través del consumo. ¿Okay? Esto genera esta crisis de identidad que tenemos y esta pelea enorme y esta tensión por los grupos sin identidades sociales. Entonces, se sale de la sociedad consumista y capitalista, se vuelve completamente subversivo. Dice, no, ¿sabes qué? Abandono el capitalismo por completo, me voy a hacer jabón con grasas de gordo y me voy a vivir a esta casa abandonada en un sector industrial. Y resulta que ahí supuestamente vas a alcanzar tu hombredad. O sea, ¿sabes? Te vas a hacer hombre de verdad, te vas a volver una persona individual. Y pasa, pues, lo que pasa con el fascismo, que encontramos a un superlíder. Un superlíder que es súper falso. O sea, un super líder que te había prometido individualidad y te obliga a vestirte igual que todo el mundo se rapa de la misma manera como yo, nadie tiene nombre, todos son anónimos,
nadie es un copo de nieve especial, o sea, todo el mundo es la caca bailante feliz del mundo, y resulta que ahí también perdiste completamente tu individualidad. ¿Okay? Y ahora le quiero dedicar un par de minutos a la figura de Tyler Durden. Tyler Durden es este influencer que odio, ¿sabes? Es el modelo de los influencers que odio, es el dueño de la verdad, ¿ok? El dueño de la verdad, y obviamente es una figura psicótica, o sea, es una figura que está completamente fuera de las estructuras normales, neuróticas, psíquicas. ¿Por qué? Porque Tyler Durden es este perverso que tiene todas las respuestas, que sabe hacerlo todo, que coge increíble, que es súper violento, que es castrante, que le vale madre el sistema, que se viste todo raro y amorfo a la sociedad, que es como un pavo real en medio de la gente que es completamente aburrida y predecible. Tyler Durden es completamente raro. O sea, parece que él sabe qué debería de pasar con la vida. ¿Okay? En algún momento de nuestras vidas, cada uno de nosotros pasa por este trauma de decir, cada persona tiene su versión de lo que es el mundo, de lo que es la realidad. ¿Okay? Y durante mucho tiempo en la vida nos topamos con esta pregunta de quién tiene la respuesta correcta. O sea, ¿quién tiene la visión del mundo que yo debería de implementar? ¿O cuál debería ser mi visión del mundo? Y como no la tengo, ¿a quién debería de seguir? ¿Okay? Esta palabra seguir, que es justo lo que está pasando ahorita en redes sociales. Tendemos a caer y tendemos a seguir, o más bien la gente menos preparada y la gente más débil, sin una noción propia, sin pensamiento crítico, tiende a seguir a estos demagogos, a esta gente que dice Dios es la respuesta para todas las cosas, ¿o no? El optimismo es la respuesta para todas las cosas. El dinero es la respuesta para todas las cosas. El trabajo y el esfuerzo es la respuesta para todas las cosas. Cuando realmente no hay una respuesta para todas las cosas. Qué horrible, ¿no? Pero pues es lo que poca gente quiere escuchar. Y a fin de cuentas, este es justo el problema en el que caen en la película de Fight Club. Sustituyen la carencia de individualidad que se genera sí o sí por el consumismo y el capitalismo y cae en un fascismo admirando a un falso demagogo que tiene una ideología de pacotilla que él quería pues completamente destruir el consumismo y el capitalismo, pero al mismo tiempo esto tampoco te dio la individualidad que estabas buscando. O sea, persiguiendo su individualidad, Edward Norton acabó creando un grupo fascista que tampoco le daba individualidad a nadie, ¿ok? Inclusive, raramente los propios individuos tanto se notaban que estaban buscando la individualidad que cuando se muere Robert Paulson, el gordo, cuando se muere, ahí dicen, ok, cuando te mueres te vuelves un individuo. Y realmente en ese momento saben, o sea, se mezcla su pulsión de muerte, su anarquía, sus ganas de violencia, con su deseo absurdo de encontrar una individualidad, ¿ok? ¿Y esto qué tiene que ver? Para los hombres específicamente tiene que ver con la figura paterna, ¿ok? ¿Por qué hay tantos hombres y solamente son hombres en este día de Fight Club, no? O sea, ¿porque era un club de Toby y no invitaban mujeres? No, porque tiene que ver con estos hombres que no saben lo que es ser un hombre, tienen probablemente una carencia enorme de una figura paterna en sus vidas, no saben cómo acercarse a otras mujeres porque son, como lo dijo Tyler Durden, son una sociedad de hombres creados por mujeres y la pregunta es si realmente otra mujer es lo que necesitan en su vida. No, lo que querían era una figura paterna y encontraron una figura paterna castrante, violenta, abusiva, dueña de la verdad, ¿sabes? O sea, autoritaria, o sea, encontraron una figura paterna sumamente brutal, porque ellos mismos probablemente durante mucho tiempo nunca habían tenido una buena figura paterna, entonces encontraron a Tyler Durden, ¿ok? Para dejar una conclusión de todo este tema. La primera conclusión que tenemos que tener aquí es la más importante de todas. Nadie tiene una visión del mundo. Nadie tiene una visión all-encompassing, ¿sabes? Grandiosa, superpoderosa, infalible de cómo funciona la realidad. No. De hecho, o sea, lo más triste de esta película es que después de que salió esta película, la gente admiraba a Tyler Durden. O sea, admiraban el personaje de Brad Pitt. O sea, se metían al gimnasio porque decían, yo quiero estar igual de mamado que él, o yo quiero tener el cuerpo de Brad Pitt en la película de Fight Club. O muchos de esta gente se empezaron con el tema del anarquismo, de rebelarte contra el capitalismo y contra el consumismo, emulando a Tyler Durden, donde realmente no se dieron cuenta. Tyler Durden es el malo de esta película. Y lo más complicado de todo, que es muchas de las cosas que he dicho tantas veces aquí. El consumismo y el capitalismo nos quita nuestra individualidad. Nos vende una máscara falsa de individualidad a través del consumismo, donde te dicen, tú eres aquello que consumes. Y obviamente, como tu deseo más grande es ser un individuo y tener una personalidad, y eso solo se consigue hoy en día con dinero, pues entonces haces todo por el dinero, porque el dinero es el camino a través del cual tú te constituyes una identidad como persona. Si tú estás buscando identidad, la única manera de tener identidad en el capitalismo es consumiendo. Y la única manera de consumir es tener dinero. Entonces, tu única manera de tener identidad es generando dinero.
Esa es la triste realidad del capitalismo. ¿Ok? Eso está mal. Todo el mundo quiere escapar de esto. La película te ofrece una alternativa, que es el fascismo. Que es decir, ¿sabes qué? Sigue las ideas de un padre castrante que parece que tiene la visión de la realidad y pierde completamente tu individualidad y deshazte de todas las responsabilidades porque estás siguiendo a alguien más. Y es justo lo que está pasando hoy en redes sociales. O sea, la gente está como space monkeys, como zombies, siguiendo demagogos que supuestamente son dueños de la verdad, siguiendo sus palabras al pie de la letra. ¿Para qué? Para no tener que hacerse responsables de sus propias vidas. Y no tener que afrontarse con el capitalismo como un sistema que tampoco les da identidad. Entonces siguen a estos demagogos, idiotas, que probablemente tampoco saben el daño que están haciendo y dicen, pues si yo repito las frases de un estúpido que dice que Dios es la respuesta para todo, yo tengo identidad. Y si algo pasa mal o si algo está mal, no es mi culpa, es culpa de él. Eso es justo el problema al que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Entender que este sistema en el que estamos, que nos priva de nuestra identidad y nos vende una falsa máscara de identidad, nos está llevando a una locura sistemática, pero la respuesta del fascismo tampoco funciona, porque en el fascismo tú tampoco tienes identidad, sino que solo eres una sombra o un eco de lo que hizo el líder fascista. Y digo, piensen en lo relevante que es esta película y esta crítica para este momento histórico y este momento político. O sea, con lo que está pasando, con el levantamiento de estas ondas neofascistas en Brasil, en Estados Unidos, en Grecia, en Alemania, en muchos países, en Inglaterra también se podría decir. O sea, este rise of populism y fascismo es realmente la respuesta que estábamos buscando para encontrar. Y aparte, fíjate, güey, o sea, es exactamente eso. Muchos de estos neoliberales de derecha, rednecks, es Dios, familia, hombre, soy anti el LGBTQ, no a los homosexuales, no a la diversidad de género, ¿sabes? Defender la familia tradicional, defender los valores tradicionales de la familia, Dios sobre todas las cosas. O sea, son estos neoconservadores caen hacia el fascismo porque como no encontraron su identidad en el consumismo y en el capitalismo, que obviamente es imposible que encuentres identidad ahí, acabaron siguiendo la demagogía de líderes autoritarios. Esto es sumamente peligroso. Creo que Fight Club sigue siendo una película muy relevante. Si la vieron, qué bueno, espero les haya gustado el review. Si no la vieron, véanla y traten realmente de ser críticos en esta noción de que Tyler Durden es el antagonista. O sea, el contexto en el que crecemos, que nos priva de nuestra capacidad de ser individuos, que es el capitalismo, es lo que de alguna manera genera tanta frustración y tanta enfermedad mental, pero el escape que se nos ofrece hoy de estas enfermedades mentales, que es el fascismo, es el anarquismo hasta cierto punto, tampoco son soluciones viables. O sea, tampoco ahí está el individuo. Probablemente el individuo está en hacerte aquella idea de, oye, pues primero, nadie va a tener una respuesta para todas las cosas y no me sirve nada seguir a alguien como si fuera un dios y cumplir todos sus deseos y ambiciones. Ser un hombre es más que eso. Ser un hombre es aprender a tolerar la frustración. Ser un hombre es tener algún tipo de responsabilidad, de individualidad, pero también libertad de tener tus propias ideas y dudar de aquello que te dicen o que te imponen. Pero bueno, los dejo por aquí. Se acaba el lunes por acá y al rato lo subo. Espero les haya gustado. Adiós.